Buenas tardes, distinguido público que sigue esta plataforma de fremediazoradiotv.com, o sea, que sigue esta plataforma procesando la información por esta emisora online fremediazoradiotv.com, que transmitimos de lunes a viernes nuestro programa procesando la información, que es la plataforma que seguimos los domingos por la televisión, pero ya de lunes a viernes pues lo hemos ampliado a través de esta plataforma fremediazoradiotv.com. Recordarle que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, bueno, en todas las redes sociales en procesando la información. Así es que le invitamos a que nos sigan. Nosotros nos entusiasmamos buscando información para llevarle a ustedes, pero sí le vamos a pedir que le den a la campanita, que se suscriban, porque entre más suscriptores, más información podemos llevarle, porque eso nos anima, nos fortalece a seguir trabajando por ustedes y por ustedes, siempre para ustedes. Este es un espacio, una plataforma para el pueblo. Solamente tenemos compromiso con el pueblo. Hay algunos que dicen, este es un programa exclusivamente de los pobres. Mentira. Vámonos a quitar la máscara. Este es un programa inclusivo. Aquí llevamos información para toda la clase social, la clase más bajita, mediana, intermedia, media, rica, pobre, toda la clase social. Este es un programa, mejor dicho, un programa humano. Vamos a comenzar de una vez. Estamos a 2 días para el traspaso de mando, prácticamente a un día. Mañana es sábado y es viernes para el cambio de mando, que es el domingo, donde el presidente electo, don Luis Abinader Corona, pues asume la rienda del Estado, que de mano del actual presidente en funciones, Danilo Medina Sánchez, quien gobierna desde el 16 de agosto del año 2012. Vamos a hacer un resumen, son muchas informaciones, no todo lo vamos a decir en este programa. Bueno, hay que dejar algo para el lunes y también para el domingo en el programa que tenemos en la televisión, Canal 35, los domingos de 8 a 9 de la mañana. Entonces vamos a enumerar lo que nosotros entendemos que han sido partes de las luces que han tenido las gestiones del presidente Danilo Medina. Las gestiones porque Danilo Medina está agotando 2 periodos constitucionales, 16 de agosto 2012 hasta 16 de agosto 2016. 16 de agosto 2016 hasta 16 de agosto 2020. Yo digo 15 porque el día anterior es el último día de gobierno, el último día de mandato, y ya queda como un limbo. Ahí el presidente estimo que la última visita la dará a Palacio mañana sábado, y así sucesivamente. Es decir, que ya el lunes verán cara nueva en todas las instituciones del Estado, por lo menos en la primera, en lo que son los ministerios. Al día de hoy solamente falta por designar o por anunciar el ministro o ministra que va para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, además para la Procuraduría General de la República, que es uno de los puestos más codiciados por la promesa del presidente electo, don Luis Abinader, de que habrá un fiscal o un procurador general independiente. Ese es su deseo. Esperamos que nombre una persona sin compromiso con clase social, con político, porque para que sea independiente, pues se necesita una reforma constitucional. Entonces vamos a enumerar de una vez cuando el presidente Medina asumió el poder. Muchos gozos, fue una fiesta de la democracia lo que se veía, pero vamos a ver lo que pasó. Ellos llegan al poder en el 2013, en el 2012,
con de la mano del entonces presidente Leonel Fernández, que venía gobernando desde el 16 de agosto del 2004. ¿Qué sucede? Había una campaña interna en el año 2010-2011, específicamente en el 2011, en el PLD, me refiero, que era el partido gobernante, donde aspiraba, lógicamente, Danilo Medina, el actual presidente hoy, aspiraban una serie de candidatos más, como Franklin Almeida, Margarita Cedeño, que ya yo no le diría de Fernández, sino la debo en Cedeño, y después me referiré en un programa a eso. Radamés Segura, bueno, varios miembros de su comité político, también aspiraban algunos que no eran del comité político, como Francisco Domínguez Brito. Al final, el presidente Fernández logra hablar con su esposa, que era la que tenía más arraigo y la que se veía en el carril de adentro para enfrentar a un Danilo Medina, que era el que tenía más fuerza en la base. El presidente Fernández pues convence a su señora esposa en ese momento para que no aspirara, porque él entendía que le correspondía por tiempo y liderazgo a Danilo Medina. Así lo entendían la mayoría de los PLDistas, pero Margarita Cedeño tenía un buen arraigo, una buena popularidad, tanto en el partido, pero especialmente fuera de su partido, en la llamada masa silente, por el trabajo que había hecho específicamente en esa clase social y clase humilde. Pero ¿qué pasa? Desde que Danilo Medina llega al poder, le voy a enumerar pasos por paso lo que tenemos para hoy, porque habrán otro programa donde seguiremos pues analizando. Dice así: en el 2013 vamos a hablar de lo que nosotros entendemos que son las luces o las principales luces, porque obviamente hay muchas luces, o sea, muchos aciertos. En el 2013, mediado, el presidente Medina pues forzó a la minera Barrick-Gold, está en la zona de la provincia Monseñor Noel, Bonao, La Vega y Sánchez Ramírez. O sea, en estas tres provincias colindan o convergen en la minera Barrick-Gold. Es una empresa minera que viene desarrollando proyectos, explotando lo que son yacimientos de oro desde hace muchos años. Le han cambiado nombre y ese tipo de cosas, porque antes se llamaba la Rosario Dominicana, pues de ahí han venido otras administraciones. ¿Qué pasa? Se decía que el Estado Dominicano lo que le quedaban eran migajas de esos beneficios que obtenía esas mineras en esa localidad, bueno, del país, que se llevaba el oro y el oro subiendo constantemente, y no se estableció, errores de administraciones pasadas y del mismo Congreso, o sea, para eso culpar, si vamos a culpar también a todos los que fueron congresistas de todo, incluso a las organizaciones políticas. Un contrato muy débil, donde el Estado Dominicano prácticamente le quedaban migajas. Ellos se llevaban el oro y a nosotros nos dejaban la migaja de plata, para decirlo así. ¿Qué pasa? Danilo Medina se hizo lo que debe hacer un presidente, y no digo se empantalonó, porque eso yo lo veo como un machismo, porque pudo ser una dama que hubiese estado en la presidencia y no iba a decir sin fallo, sino que hizo lo que tenía que hacer y dijo: no, esto hay que revisarlo. Vino una guerrita y jurídica de dime y direte. Esa empresa pues amenazó con llevar ese caso hasta las cortes, tribunales internacionales, tribunales de arbitraje, porque entendían que ese contrato no se podía revisar o no se podía rehacer. Al final el Estado se impone, y con ese apoyo social que tenía Danilo Medina de todos los dominicanos, no había un dominicano que no lo apoyara en ese momento, porque eran beneficios para el país. Logró que se rehiciera el contrato y los beneficios fueron enormes. Creo que anda por los $600 millones adicionales que el país
comenzó a recibir desde la renegociación. Al final la empresa no se fue, tampoco queríamos que se vaya, sino que entrara en razón, y hasta eso el gobierno logró con ella. Comenzamos a recibir beneficios considerables, que ojalá y esos beneficios considerables se pudieran el mismo gobierno saliente o el gobierno entrante, que puedan decir con esos recursos adicionales qué hicieron con ese dinero. Sabemos que hay muchas inversiones, pero solamente que expliquen, no es dudando, sino pero que expliquen qué hicieron, porque fueron recursos adicionales. Ese fue un punto. Entonces nos vamos a una promesa de campaña que tenía Danilo Medina desde el año 2011, y era un reclamo también de la sociedad organizada, y para eso se creó el movimiento social, el llamado Marcha Verde, entre otros movimientos, reclamando transparencia al Estado y que se aboque a cumplir con lo que dicen los estamentos legales. ¿Qué pasa? Al Danilo Medina llegar, pues en el mismo 2013 inició en el presupuesto la partida, o sea, un aumento considerable a la educación, a todo lo que tiene que ver con la rama de la educación, y lo llevó a un 4% como estipula la ley. En ese reajuste o aumento considerable del presupuesto, ya ustedes saben cuántos millones, fueron como el triple del dinero que comenzó a entrar a la educación que lo que ellos recibían. Entonces con eso se construyeron miles y miles de aulas en todo el país en estos 8 años de gestión de Danilo Medina, pero se le hizo un reajuste considerable a los involucrados en la educación, llámese a los maestros, maestras, al personal administrativo, al personal de planta, bueno, en fin, en sentido general, pero también acompañado de las aulas, vino lo que fue la tanda extendida. Eso pues vino a traer un alivio a la sociedad dominicana. Se reforzó el desayuno escolar. No fue que lo crearon, sino que se reforzó porque esa era una medida de antaño, de hace muchos años, que tuvo un repunte considerable con los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Danilo Medina lo impulsó y le dio pues más carácter a esa parte de lo que tiene que ver con el reforzamiento del desayuno escolar. Entonces tenemos la creación de la unidad 911, ¿creado para qué? Para disminuir, con el objetivo de disminuir la delincuencia, específicamente esos robos callejeros de baja monta, y también para socorrer a personas que necesitaran pues de ese servicio, específicamente personas muy pobres de la sociedad, para socorrerlo, para apoyarlo en lo que tiene que ver con la parte de salud y emergencia en sentido general, y para muchas damas que por la bendita persecución que lamentablemente tenemos como sociedad, de hombres que se creen que las mujeres son de ellos personal, pues ese 911 pues vino a resolver muchísimas o evitar muchísimas tragedias por la rapidez que actuaban o que actúa todavía, y así esperamos que se mantenga con la gestión de Luis Abinader, porque realmente fueron aportes considerables lo que ha tenido el 911. Que hay que fiscalizarlo, todo eso nosotros entendemos que necesita fiscalización, pero aquí estamos hablando esta vez de las luces. Otro punto fue la democratización de la asignación de las obras del Estado. Saben que desde que llegó Danilo Medina, todos los gobiernos del presidente Hipólito Mejía, 2000-2004, hicieron construcciones considerables, específicamente en carretera. Fue más Hipólito Mejía. Vino Leonel Fernández a hacer carretera, tranvía, puente, represa, obras de infraestructura como túneles elevados y demás, y bueno, que los gobiernos que hemos tenido han hecho bastante aporte a lo que es la construcción de obras. ¿Qué pasa? Que esas obras siempre eran la misma familia, el mismo grupito, y los pobres, esos ingenieros
que personas que se gradúan en universidades como la Autónoma de Santo Domingo y otras que no son universidades de ricos, pues no tenían acceso a ningún tipo de obra para construir, teniendo la capacidad y mereciéndola, porque como dominicano, pues la Constitución dice hasta el derecho al trabajo. ¿Qué pasa? Al democratizarse, pues pudieron accesar a las obras en lugares muy apartados de la sociedad, en municipios muy pequeños, y eso también descongestionó la cantidad de personas que emigran de la parte más humilde, de la parte rural hacia la ciudad, porque cuando un ingeniero pues se va a concursar a su pueblo, a su municipio, consigue una obra, por aquí tiene que volver a la ciudad. Lo que hace es invierte allá, ese dinero se queda en el municipio y por consiguiente mejora las condiciones o la calidad de vida para todos. Eso hay que reconocerlo. Nosotros como programa, como plataforma y como ciudadanos pues lo reconocemos. Entonces, hablamos del aumento general de salario a los profesores, a los médicos, todavía pendiente algo los médicos, pero se le hizo algo, pero también hubo un aumento general de salario a los guardias y policías. Todavía se esperan más, no solamente que ellos esperan, sino que nosotros como sociedad exigimos que sean dignificados los militares y los policías con salario digno. Se le hizo algo que se entendió en ese momento el presidente Medina, porque sabemos las condiciones del Estado, pero aquí sí hay que poner impuestos para que el personal militar, policial y de salud reciba el salario que merece a nivel de otros países, a nivel nuestro, pues eso sería bien apoyado por la mayoría de la sociedad. Déjame ver. Construcción y reparación de la mayoría de los hospitales públicos del país. Señores, las gestiones de Danilo Medina llenaron el país de obras en los hospitales. ¿Qué pasa? Que él no le dio ese empuje como la educación, porque con la educación él inició en el mismo 2013 con el presupuesto de enero. Parece que él quería hacer lo mismo con la educación, pero ya ustedes saben que no es tan fácil tampoco. Nosotros entendemos que pudo hacer un poquito más y con la educación pudo más bien llevarlo un 3% y ese 1% con otro esfuerzo de otra área, pues llevarlo a la salud y llevarlo juntos, esos dos temas que son neurálgicos para el desarrollo, la salud y la formación de los ciudadanos de cada sociedad. Pero construyó hospitales en todo el país, eso es cierto. En el día de ayer todavía estaba entregando un hospital, ayer que estábamos pues entregando un hospital en una localidad sureña, específicamente en el municipio de Neiva. Allí pues el presidente entregó un hospital y hizo una serie de recuentos de lo que fue su gobierno. Ayer que estábamos a jueves 13, ya a 2 días de la entrega del poder. Hay un hospital que se va a quedar de tanto que hizo, que va a quedar aquí en el centro de la ciudad, específicamente en la circunscripción 3, donde funcionaba lo que era el llamado Marión. El Marión no, el Marión está en la feria, corrijo, lo que era el llamado, lo que era el Morgan, ahí al lado funciona todavía el Instituto de la Piel, el Instituto de la Piel, pues ahí se va a llamar el nuevo hospital, porque ahí había un chiquero, ahí también funcionaba. Bueno, eran varias unidades, Secanó también operaba ahí, y eso lo desbarataron total. El que ve la maqueta, el que pasa por ahí, que nosotros hemos pasado, hemos querido hacer fílmica, pero no nos lo permiten aún, porque ya están dando el toque final, están en la fachada, están en pintura, organizando la parte interna, pues se nota que es una obra de las más importantes que va a tener la sociedad dominicana. Y se va a llamar la Ciudad de la Salud, un buen nombre. Él tenía mucho deseo con inaugurarla al presidente, pero él mismo se dio cuenta
que no va a poder por un asunto de tiempo, y admitió, y eso hay que valorarlo, que no quiere irla a inaugurar para que después digan sus detractores que inauguró una obra a medio concluir. Y nosotros, y él dice sus detractores, pero yo no es que yo particularmente no soy un detractor, reconozco las virtudes de Danilo Medina y su equipo, pero lo que está bien, lo que nosotros entendemos que está bien y lo decimos, pero lo que entendemos que está mal también lo decimos. Esa es una obra que ojalá y el mismo presidente Abinader, cuando la vaya a inaugurar, lo inviten, o si no lo invitan, que le hagan un reconocimiento a Danilo Medina, porque realmente vale la pena. Hizo también aportes considerables a nivel de las hidroeléctricas del país, construyendo innumerables presas, algunas de ellas que tampoco la va a poder inaugurar, presas pedidas por décadas y que van a resolver parte del sistema de agua, del sistema de riesgo y ese tipo de cosas para arriesgar, para poder mantener o hacer el sistema de reguío en los productos que producen en San Juan de la Maguana, en Constanza, Jarabacoa, La Vega, la parte de San Francisco de Macorís, la provincia de Hermanas Mirabal. Bueno, esas provincias productoras, también parte de Baní, de Azua, y que van a recibir gran empuje, gran aliento con esa parte de esas obras. Hay que reconocer eso. Otras de las obras que hizo el presidente Medina son las grandes las edificaciones, no por el tamaño del alto de los edificios, sino el número de viviendas que hizo para personas de muy escasos recursos, que se sintieron realmente como edificios que no aparezcan algunas personas que se quejen, que no era el que le tocaban, pero realmente hay que admitir que menos. Realmente las obras que hicieron a nivel de vivienda era para personas que lo necesitaban. Entonces, en la parte de electricidad, hay que admitir también que hizo aporte considerable, y una de las obras cumbre del presidente Danilo Medina, pues fue Punta Catalina, donde él se embarcó desde el principio, y pues hace poco, apenas días, hizo la inauguración de la planta. Cómo se vendió la planta fue que iba a resolver en un 90-95% los problemas de electricidad en el país. No vamos a decir que no lo vaya a resolver, no está resuelto, se va sin resolverlo, pero tenemos que admitir que los apagones han llegado, pero es apenas en los últimos días, en las últimas semanas, y no descartamos que esos apagones sean producto de algún boicot que le quieran hacer algunos empresarios por querer bailar o pescar en Río Revuelto, y con eso ponerle una camisa de 11 varas al gobierno saliente para que le pague, que siempre va a haber deuda o hay deuda con ellos por el caso de la irregularidad, como se le compra el kilo de energía a los empresarios de esa área, pero también mandarle una señal al nuevo presidente electo Luis Abinader, quien asumirá el poder a partir del domingo, para que le pague innumerables de millones. Por eso es un tema que no quisiéramos hacerlo como una crítica, pero sí decir al presidente que gracias por ese esfuerzo, pero el problema no lo resolvió como él lo habían vendido, él y sus funcionarios, que iba a resolver el sistema eléctrico en el país. Vamos a dar un chance a ver qué pasa, porque creemos también que fue una gran obra, aunque ya las instancias correspondientes se encargarán de ver la parte de transparencia. Se habla mucho de que hay personas que pudieran inclusive ser hasta extraditados producto de esa obra, y para eso se menciona nada más y nada menos que ese hombre cerca del presidente Danilo Medina, como es Rubén Jiménez Bichara. Se habla también del mismo Gonzalo Castillo y de otros más que pudieran ser perseguidos judicialmente y hasta extraditados por
mal manejo económico en la licitación de las empresas, de las compañías, pues que iban a hacer o a licitar o que licitaron para esa obra. Hay muchos intereses puestos ahí. Uno de repente no entendió cómo nombraron a personas como Jaime Aristi Escuder, administrador de esa planta, y son de las cosas oscuras que se pueden ver ahí. Entonces, otros temas, hablamos de la construcción de vivienda, o otra obra que podemos mencionar a gran dimensión, o que podemos mencionar no, sino llevar en nuestro enfoque, y que hay que reconocérsela a Danilo Medina, fue el apoyo social a través del llamado programa Tarjeta Solidaridad, Subven, Prosoli, Comer Primero, Progresando con Solidaridad. Bueno, una serie de programas que no fue que nacieron en su gobierno. Esos programas nacieron en el año 2004 con el presidente Leonel Fernández. Tuvieron éxito, el presidente Danilo Medina pues lo vio que le favorecían, y lo que hizo fue que lo amplió. Bien por él. También programas que nosotros entendemos que deben ser fiscalizados. Ahí el presidente Abinader ha nombrado, bueno, van a hacer unos cambios internos y va a crear lo que se llama el Gabinete Social, que va a encabezar uno de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez, nada más y nada menos que Tony Peña Guava, que le deseamos éxito, y que eso es lo que él específicamente predomina, que lo lleve a la práctica. Pero dentro de esos programas está de la parte social, están los comedores económicos. Tanto el director anterior, que era el señor Nicolás Calderón, como el que está actual hasta mañana, un ex gobernador de San Francisco de Macorís, ambos han hecho que me excuse, no recuerdo el nombre acá, pero han hecho gran trabajo social. Con funcionarios así, creo que vale reconocer que esas instituciones pueden funcionar. No así el caso del plan social de la presidencia. Es el plan social de Iri Guava. Ahí había un señor que era apellido Prieto, César Prieto, creo, un dirigente del PLD, esposo de la diputada Circunscripción 1, Sandra Abinader, que hizo un gran trabajo, un hombre de poco hablar, de bajo perfil, y nos consta como organización social que hizo un gran trabajo, pero desde que la señora Iri Guava llegó ahí, lo personalizó como que eso es de ella. Eso es. Entonces, con ese tema cerramos lo que entendemos que son las luces, y vamos a hablarle. Son otras luces que tiene, y lo hablaremos en otro programa a nuestro entender, pero ahora, por un asunto de tiempo, nos vamos a ir a lo que son las sombras, lo que nosotros entendemos que son partes de la sombra del gobierno o de los gobiernos de Danilo Medina. Para eso hay que tomar agua. Pero sin antes recordarle que estamos en Procesando la Información, una plataforma nueva en estas redes, en la red virtual, en una emisora virtual. La transmitimos por fremediasoradiotv.com. Estamos en Procesando la Información. Nos pueden ubicar, nos pueden ver a través de todas las redes sociales, llámese Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y demás. Bueno, todas las redes sociales, ahí nos pueden buscar en vivo, en línea. Pero sí le pedimos a nuestros oyentes o a nuestros espectadores o los que nos siguen, que por favor, para que estos programas o esta plataforma siga siendo una realidad, que le den a la campanita, que le den a suscribirse, le den un like, pero también recordarle que en esta misma plataforma, es decir, Fremediaso Radio TV, www.fremediasoradiotv.com, están de lunes, miércoles y viernes dos jóvenes estrellas, dos jóvenes de formación religiosa, dos jóvenes que han venido a traerle informaciones que les gusta y que llega y que les sirve de mucho
para su edad o para la juventud, que es Amigos de las Redes. Luis José Lara y Jesús Báez. Luis José Lara y Jesús Báez. Lo pueden buscar así mismo en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, como Luis José Lara. Amigos de la Red. Ese programa justamente lo pueden ver en esta o en la misma plataforma de www.remediazoradiotv.com, entre otros programas que se van afiliando a esta plataforma, y nosotros pues les seguimos informando. También decirles a los que tengan interés en formar parte o quieran transmitir su programa desde esta plataforma fremediazoradiotv.com, que nos contacten al mismo fremediazoradiotv.com. Ahí pueden entrar y pueden encontrar las redes sociales, pueden encontrar el número de la oficina, que es 809-689-5214, pero también al 809-707-8616 y 829-684-6935. Ahí pueden afiliarse a la plataforma o traer su programa. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de programa? Que lo ve el mundo, lo ve en línea. Esta es una emisora, información 24 horas al día, 24/7. Cuando decimos al día, también nos referimos a la noche. Programación 24/7, música de fondo, todo tipo de música. Cuando no están los programas en vivo, pues van a escuchar música, información, análisis de noticias, el fin de todo. Afílense traigan su programa aquí para que vean, es lo más económico del mercado, con todas las condiciones en esta plataforma, en esta emisora, fremediazoradiotv.com. Pues nada, seguimos con procesando la información a través de la red online. Vamos a hablar de lo que nosotros entendemos que son partes de la sombra del gobierno de Danilo Medina, y por lo que entendemos fueron parte de las situaciones que lo hizo salir del poder. Miren, resumiendo, cuando el presidente Medina llega al poder, en el año 2013, pues, en el 2012, pues, había dicho que gracias, y por ahí están los videos, ya en otro programa le vamos a colgar esos videos. Había dicho que el presidente Fernández había trabajado por él más que él, o sea, para que se entienda mejor. Él dijo que Leonel Fernández había trabajado por él, por Danilo Medina, más que si hubiese sido por el mismo Leonel Fernández para que llegara a la presidencia. Pero no creo que haya un solo dominicano, que dude de eso. No creo. Porque todo el mundo sabe lo que Leonel Fernández caminó el país de esquina a esquina, pero hizo lo que se llamaban 3 frentes. Mandó a su popular esposa del momento a un lugar del país. Él mismo se iba a un lugar, siendo presidente de la República, con popularidad rondando 57-60%, y a Danilo Medina, el candidato de su partido, por otro lado. Es decir, que si Leonel Fernández estaba en Santiago, Danilo Medina estaba en Barahona y Margarita Cedeño estaba en la capital, y así sucesivamente se iban rotando. Eran 3 frentes al instante en diferentes lugares del país, y eso Leonel Fernández logró que esa candidatura de Danilo Medina pudiera rebasar, pudiera desmontar una ventaja de mucho más de 20 puntos que le llevaba al presidente Mejía, y candidato en ese entonces del PRD para las elecciones del 2008,
para las elecciones del 2012, le llevaba más de 20 puntos apenas faltando 30 días, un mes para las elecciones generales. Si Leonel Fernández no hace eso, a Danilo que ni soñara, porque era la segunda derrota que el presidente Mejía le iba a dar a su amigo, porque son amigos Danilo e Hipólito de hace mucho tiempo. Leonel Fernández logró eso. Hay mucha gente que dicen que el malagradecido no entra a la gloria del Señor. No voy a decir que Danilo es malagradecido, pero que sea el pueblo que evalúe. Pero también el pueblo, yo creo que ya habló, que ya evaluó el 5 de julio. Decir del año 2013 que encontraron un maletín lleno de facturas. Después que dicen en el 2012, hasta diciembre todo era chévere y bien, entonces se despachan, abriendo el 2013 en enero, que encontraron un maletín lleno de facturas, que no encontraron tal cosa, que una deuda de esto y todo. Ahí comienza, y Leonel Fernández ni siquiera se veía en la palestra pública un asunto de decencia. A veces le decía, el presidente tal cosa, no, porque el escenario no es mío, no quiero estar, y se entendía porque él salió con popularidad alta, y todo el mundo sabe que Danilo Medina gozaba de una alta popularidad, pero interna en su partido, no así en la sociedad, y por consiguiente quien gozaba de esa alta popularidad interna o externa era Leonel Fernández, y no quería como opacarlo. La decencia del que conoce a Leonel Fernández lo sabe, que ese es su estilo de gobierno, o no su estilo de gobierno, su estilo personal. Leonel Fernández lo que estaba era saliendo mucho del país, visitando a sus amigos que lo contrataban de Colombia, que de España, que de Perú. Bueno, él estaba dando charlas, sirviendo de árbitro en procesos electorales, como en el caso de Venezuela, como en el caso de México y otras naciones. Y a la vez pues nos representaba como un expresidente. Comenzaron, pero no se veía ni siquiera indicio de que Leonel Fernández fuera a aspirar a ninguna posición en futura. Inclusive con las personas que hablamos o que hablábamos en ese momento, nos decían, y todavía pues por estos medios que tenemos, que buscamos información, nos dicen no, era que Leonel Fernández no estaba en eso, inclusive estaba en posición de asumir unos de los cargos que le habían ofrecido tanto en la OEA como en la ONU, que le habían ofrecido cargos desde que él era presidente, le habían ofrecido posiciones y él no la aceptaba, y estaba en eso. Pero ya para enero del 2013, yo tengo la salvedad que hubo una primera reunión en la casa de una distinguida dama de la sociedad de San Cristóbal, donde participó en ese entonces, enero del 2013, oigan bien, con apenas meses en el poder, el entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en ese entonces, ingeniero Juan Temístocles Montaz Domínguez, participó con un grupo de amigos, lo invitó a una reunión a la casa de una distinguida dama de la sociedad de San Cristóbal, una persona que yo, por cierto, conozco y le tengo mucho aprecio, a una reunión donde no se podían hacer fotos ni nada, y fue a hablar de que él iba a buscar una candidatura presidencial para el año 2016, porque el presidente Medina no se iba a reelegir, que él no quería saber de la reelección. Inclusive todos sabemos que Danilo Medina había dicho que no le interesaba reelección, lo decía del año 2010-2011. Inclusive se atrevía a comparar las reelecciones, que el que se reelegía era capaz de comerse o de tragarse, mejor dicho, un tiburón podrido. Pero lamentablemente Danilo Medina se tragó 2 tiburones podridos y casi se traga 2, y casi se traga 3, porque iba a buscar una tercera reelección. Pero nada, seguimos analizando
esa reunión que encabezó Temístocles Montat. Había un distinguido diputado de la República, hoy es vocero hoy es vocero en la Cámara de Diputados de un país más, lo voy a decir claro, es el distinguido diputado Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana, quien es el vocero y fue escogido en esta misma semana para encabezar la vocería del PLD en la Cámara de Diputados, que participó en esa reunión. Enero del 2013. Temístocles Montat buscando la candidatura, ya se lo había pedido Danilo Medina, que salieran a buscar su candidatura, a promocionarse, porque él no se iba a reelegir. Ya se veía que Danilo Medina pensaba preparar un equipo para que Leonel Fernández, por si Leonel Fernández intentaba buscar una candidatura, él que lo había ayudado. Ahí comienza lo que se llama los principales indicios de traición. Recuerden el maletín, el supuesto maletín lleno de factura, y luego mandando a su gente como Temístocles Montat, Francisco Domínguez Brito, el que era ministro de Interior y Policía, miembro del comité político de Moca, apellido Baret, de Moca, que me excuse, se me olvida el nombre, pero fue director de Migración y ministro de Interior y Policía. Pues sí, luego de eso, pues, se inicia un activismo político, y ya todo saliendo, Reinaldo Paredes y demás, que fue de los últimos, pero lo hizo. Luego se inicia lo que se llama una campaña hablando de corrupción, pero de la corrupción nada más hablaban de los gobiernos de Leonel Fernández desde el 2004 hasta el 2012. De ahí para allá estaban inmunes, eran intocables, como lo del caso de Hipólito Mejía 2004. Eso no lo tocaban de manera extraña, porque yo busco supuestos indicios de corrupción en lo del mismo gobierno que encabezó, o sea, de uno de los gobiernos que encabezó mi propio partido, un compañero, pero no en el que lo antecedió, que ya la gente evaluando sabe por qué sacaron al gobierno del PRD con Hipólito Mejía en el año 2004. Así las cosas. Luego, expediente para los tribunales, el mismo Domínguez Brito se entoga, un caso que llevaron como el caso sonado de Félix Bautista, que no lo conocemos, no tenemos la dicha de conocer a don Félix Bautista. Sí sabemos que una persona que es tan fuerte, tan popular, tan querido en su natal San Juan de la Maguana, que le ganó 2 contiendas electorales a la familia Medina. Le ganó a Lucía Medina, a la poderosa Lucía Medina, esa campaña o esa candidatura interna del 6 de octubre en San Juan, donde el gobierno puso todo su empeño para apoyar a su hermana, y como quiera le ganó. Pero hicieron una cacería de brujas. Primera vez que Domínguez Brito como procurador se entoga y se parcializó total, porque era una campaña que todo veía que no eran contra Félix, sino contra Leonel. Quizás Félix no está preso porque a ellos no les interesaba eso, sino perseguir a Leonel Fernández. Luego trajeron al país a Quirino Ernesto Paulino Castillo, un reconocido narcotraficante de la región sur del país, específicamente de Elías Piña, muy cercano, que colaboró con el presidente Hipólito Mejía en su campaña, inclusive ocupó una posición política de renombre. Leonel Fernández lo extradita hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? Se dice, porque no tenemos datos para afirmarlo, pero así lo entiende la sociedad dominicana, que Danilo Medina hizo un pacto, no se sabe con quién, en Estados Unidos, para traerlo al país, porque el asunto era una componenda para que él diga en el país que él le había aportado
a la campaña de Leonel Fernández, inclusive que Leonel Fernández le debía dinero. Una cosa contradictoria cuando fue quien lo extraditó del país. Pero no mencionó a Hipólito Mejía, que ese señor fue jefe político en el año 2011-12 de la campaña de Hipólito Mejía en parte del sur del país, y que se dice que aportó considerables cantidades de millones de pesos para esa candidatura. Y ya ustedes saben lo que pasó con ese famoso aeropuerto que le construyeron a él, y a ustedes también saben para qué en esos asuntos sureños. Yo soy sureño, pero del sur corto. Entonces, todo eso, para eso usaron a un destacado comunicador de mucha trayectoria y ascendencia, como lo es en el programa Aislando Fino de Salvador Holguín. Era una persona muy cercana a los Medina, pues parece que lo usaron, y dicho por él en su mismo programa, para que Quirino pues llamara de vez en cuando de supuestamente fuera del país y sacar conversaciones, en fin, para ir preparando la plataforma, hasta que lo lograron hacer un daño, y el Leonel Fernández se empantalona y dice: no, pues yo voy a aspirar. Luego bueno, ya hablé que el presidente Medina había dicho que en más de 40 veces que no se iba a reelegir, y que el que se reelegía, él lo comparaba como que se tragaba un tiburón y no erutaba. Nosotros decimos que erutó 2 y casi 3. Pero que gracias también a Leonel Fernández, a Luis Abinader, a la marcha, parte de los componentes de la Marcha Verde, no se llegó Danilo a Medina, presidente Medina, a tragar 3 tiburones, porque iban a hacer 2 reelecciones. Si se lo hubiese tragado, quizá muere, porque tragarse 2 o 3 tiburones vivos, ya ustedes saben. Pero gracias a esos opositores, y también a esa llamadita: aló, es Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, el tercer hombre de poder político en Estados Unidos, justo el día 4 de la tarde, cuando ya van a conocer la agenda para aprobar la ley de necesidad de la reforma. Eso tumbó todo, y ya ahí viene el odio de Danilo Medina. ¿Qué pasa? Otro de los puntos fue la violación del acuerdo firmado por Danilo Medina, bueno, un acuerdo que firmaron un acuerdo de 15 puntos en el 2015, valga la redundancia, que firmaron todos los miembros a unanimidad del comité político, donde se acordaba que se iba a modificar la Constitución. El grupo de Leonel Fernández cedía a que sin querer, pero lo iba a ceder por el bien de su partido y de la democracia, a modificar la Constitución para que el presidente Medina se presentara. Firmaron un acuerdo de 15 puntos y Danilo no lo cumplió ninguno. Después que lograron la modificación constitucional y que él se religió, llegó el 16 y no lo cumplió ninguno. Inclusive ahí comenzó una cacería de brujas con lo que eran llamados cerca del leonelismo. Uno de esos acuerdos era que se iban a alternar los 4 años en la Cámara de Diputados, iniciando en agosto del 2016. El primer año, o sea, en agosto del 2016, le iba a corresponder a una dama con buena trayectoria en la Cámara y social, nada más y nada menos que Xiomara Medina, o sea, Lucía Medina, Xiomara, hermanita del presidente Medina. No vamos a criticar a Etano porque ella llegó con mérito. Él no era presidente cuando ella llegó a la Cámara de Diputados. O sea, ella tiene arrastre, tiene popularidad. Quizá la perdió por el comportamiento después de su hermano ser presidente, al creerse que todo era el poder y ese tipo de cosas lo nubiló, pero ella es una dama que gozaba de cierto arraigo político y social en su natal San Juan de la Maguana. Es decir,
El primer año, Lucía Medina. El segundo año le tocaba a uno de Leonel, que era el diputado una de las circunscripciones de Villamella. Por cierto, se fue con Leonel Fernández y ganó ahora la diputación, Rubén Maldonado, correcto. Luego a Rubén Maldonado le correspondería a Radamés Camacho, un hombre de la extrema confianza y cercanía de Danilo Medina y viene de los grupos del ADP. Y luego el último año, es decir, desde agosto del 19 hasta agosto del 16, le iba a corresponder nada más y nada menos que a un brillante joven diputado con varios años siendo diputado, representando a una de las circunscripciones de Santiago de los Caballeros, Demóstenes Martínez, un joven brillante. No hemos tenido la oportunidad de conocerle, solamente por los medios, pero lo que sabemos de él es que es un joven brillante, de gran ascendencia política, social, de un trato amable, fino, un caballero a carta cabal. Ese señor, Danilo Medina, por violar esos acuerdos que ellos acordaron, le quitó al país, nos quitó a los dominicanos, le quitó a los santiagueros que tuviéramos un presidente de la Cámara de Diputados con esas condiciones, para quedarnos con Camacho, que ya ustedes saben lo que pasó en el estadio Quisqueya, cuando con un altercado con un fanático y demás. Ya lo de Camacho saldrá a partir del domingo. Y oigan bien, Camacho no ha llegado a la Cámara de Diputados por voto directo, nadie ha votado por él. Camacho ha llegado por los llamados votos nacionales, que son acumulación de votos que le toca a los partidos políticos, que eso debe ser quitado. Nosotros entendemos que eso es injusto y que eso es inconstitucional. Todo el que vaya a aspirar a un puesto debe de ganárselo. Entonces le privó Danilo el país de tener un presidente de la Cámara de Diputados como Demóstenes Martínez. Luego viene, porque tenemos que avanzar, ya nos están haciendo señas, se empeña Danilo Medina en crear una ley de partido político. No Danilo Medina, porque ese era un proyecto viejo, pero en el gobierno de Danilo, cuando él ve esto, que se está queriéndose quedar con su partido para él y sacar a todo el que se le opusiera, pues inventa crear lo que es la ley 3318 sobre los plazos legales y administrativos para organizar las primarias simultáneas, conforme a la ley 3318 promulgada el 13 de agosto del año 2018 y publicada en la Gaceta Oficial número 10917 el 15 de agosto del año 2018. Aquí está la ley de agrupaciones políticas, ley de agrupaciones y movimientos políticos en la República Dominicana. ¿Cuál fue uno de los defectos de esa ley? Y cuando era proyecto de ley, fui parte de un estudio que le estábamos haciendo como organización social y dije, esa ley la van a declarar inconstitucional. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ella, la ha desnaturalizado. Muchísimos de estos artículos tienen que ser reformados porque lo han declarado inconstitucional, porque fue un traje de la medida a la medida de Danilo Medina para inmediatamente aprueben la ley. Una de las falacias de esa ley fue que a los miembros de los partidos políticos o los partidos políticos tenían la facultad de elegir entre primaria interna interna o cerrada, o abierta o cerrada, en el que, o sea que dependían de ellos. El PLD decidió, violando sus estatutos, que las primarias sean abiertas, oponiéndose a lo que decían la mayoría de los propios PLDistas, que sean abiertas. Cuando usted se inscribe a una organización o agrupación política que adquiere la membresía, usted tiene un derecho constitucional. ¿Qué pasa? Que al aprobar esa ley, que sean abiertas o cerradas, ya a usted le están quitando un derecho. Un ejemplo, si Juan Pérez es miembro del PLD, vamos a poner, porque fue en ese que me estoy refiriendo, Juan Pérez tiene derecho a elegir y ser elegido
de acuerdo a la Constitución y a su estatuto. ¿Qué pasa? Que esa ley viene a decir, le dice Juan, no, ya Pedro Pérez también puede postularse al mismo puesto que tú estás o aspirar al mismo puesto que tú estás aspirando sin necesidad de que sea miembro. O sea, ya lo está poniendo en condiciones desiguales. Eso provoca que venga la gente que tenga más dinero, que entre el narcotráfico y demás. Pero a Danilo Medina parece que no le importaba nada de eso, sino impedir que Leonel Fernández le ganara. Y no dicen, ¿por qué? Si el dueño de la base, el que tenía más fuerza en su partido era Danilo Medina. Sí, tenía más fuerza hasta que llegó al 2014 y por ahí, donde pierde la fuerza y ahí se va los PLDistas se van donde Leonel Fernández porque vieron que Danilo Medina los engañó. Entonces, forzar la salida de la Junta Central Electoral del doctor Roberto Rosario Márquez y demás miembros, porque tenía diferencia Roberto Rosario con algunas decisiones de Palacio que venían de nada más y nada menos que del superministro Gustavo Montalvo, quien siempre representa a la sociedad civil en el gobierno. No así, según tenemos entendido, del ministro administrativo José Ramón Peralta, que sí decía que si Roberto y esos jueces tenían tanta popularidad, o sea, que habían elevado la popularidad de la Junta, la creencia en más de un 70%, para que tener que moverlo, para que tener que sacarlo. Eso se dio como quiera, lo hicieron, lo sacaron y vaya perla, eligieron una nueva Junta con su Senado que lo controlaban, eligieron a Julio César Castaño Guzmán y demás, un señor que creían que iba a ser de ellos. Y comenzó, nos referimos a Julio César Castaño Guzmán, a hacer varias situaciones, cambiando funcionarios de la Junta, cambiando personal administrativo, muchos de ellos de carrera y demás. El fin es que no le salió como ellos querían. Algunos de la gente del Palacio, algunos refiriéndome al equipo de Gustavo Montalvo, no así de José Ramón Peralta y otros. Entonces, así las cosas, pero un proceso que vienen después de esos cambios, lógicamente, en la Junta. Esa nueva Junta entraron en noviembre, vinieron a hacer cambios de una vez, porque aquí cada administración quiere cambiar todo por el asunto del populismo, pero no saben que con Roberto Rosario teníamos, como yo acabo de decir, la Junta tenía como institución, era una de las instituciones más creíbles, con un 70 y rondando 70 y tanto por ciento de popularidad, inclusive lo usaban de referencia. Pero nada, ya ustedes vieron lo que pasó en febrero, tanto que se le advirtió que esas elecciones de febrero no eran, la gente no se sentía, por lo menos la mayoría, solamente el gobierno, era que estaba confiado en ella y confiaba en el trabajo de la Junta, pero la gente no sentía que estaban haciendo un trabajo transparente y con esos equipos electrónicos que no le hicieron la auditoría que había que hacerle. Bueno, muchísima situación que uno pensaba, o por lo menos la mayoría, y así se reclamaba incluso en esas marchas verdes, en las protestas, que no querían que se repitiera lo del 6 de octubre, de ese fracaso. Entonces hubo que suspender las elecciones de febrero. ¿Cuándo fue? Febrero 15, febrero 16, de las municipales para elegir alcaldes, regidores y los directores o las direcciones, mejor dicho, de las juntas municipales. La suspendieron a nada porque falló el sistema en algunas localidades como la capital, el centro de Santiago, San Francisco, San Cristóbal y algunas, pero eran muy pocas, eran la mayoría, más del 60% del país estaba votando ese día con boletas, es decir, marcando como nos tienen acostumbrados los dominicanos, con crayones, que es lo que la gente cree un poquito más en ese proceso o con esa modalidad. En ese sentido,
nada, se falló los equipos como le digo. Y nada, Julio César, una rueda de prensa con esa tembladera que le pasa a él, un hombre sin decisiones firmes, no solamente él, lo que le acompañaron también, porque eso es un pleno, es un organismo colegiado de 7 integrantes, de 5 integrantes, y para tomar este tipo de medidas deben haber por lo menos mayoría calificada de 3. Ahí no sabemos todavía, dicen que se armó un barajuste con algunos de ellos, pero no se publican. Tienen que tener valor y decir lo que ha pasado, porque eso es democracia, eso fortalece el organismo electoral. Pero parece que le dieron un sello a Julio César para que él haga lo que él quiere. La suspendieron, el país perdió miles y miles de millones, más el daño a la democracia, fueron 2 pérdidas. Nosotros entendemos que esa junta o esos responsables y que no se llevaron de consejo anteriormente deben pagar, ese dinero se debe pagar. A mí no me gusta la persecución contra nadie. Inclusive hay un cambio de gobierno y ojalá que no vengan con persecución. Ahora tampoco con justicia olvidada. El que la pagó o el que cometió un error, el que violó la ley, pues debe de subsanar el error que hizo. Y yo creo más en el modelo o lo que implantó Barack Obama en sus 2 gestiones, específicamente en la última en Estados Unidos, con el caso de las quiebras del sector inmobiliario, tembló la banca y todo ese tipo de cosas. Él lo hizo diferente a como lo hicimos los dominicanos en el 2013, la administración de Hipólito, que lo que hizo fue cerrar bancos, Baninter y demás, y todavía estamos pagando esas consecuencias. Barack Obama lo hizo diferente. Luis José, fuiste tú el culpable de tal y tal cosa. ¿Cuál es lo que falta? Y 100 millones, no te vamos a meter preso, pero ven, tienes que devolverlo. Algunos, no solamente eso, a veces tienen que pagar más, pero todo ese dinero deben devolverlo de lo de la Junta. Eso es lo que yo creo. No fue que se lo robaron, no fue que lo dilapidaron, pero fue mal usado por no dejarse llevar. En Puerto Rico, justo ahora, hubo elecciones el pasado domingo, elecciones primarias. Falló algo parecido aquí de la Junta, falló parte de los procesos donde las boletas o las papeletas, como ellos le llaman, no llegó a algunas comunidades, pero la mayoría pudieron ejercer el voto en la primaria, como se hace acá, y habían grupos de los que se sienten perdidos que querían que se suspendiera total. Otros decían que no era justo por la inversión que había hecho el Estado a través del organismo electoral, y también que ya esos ciudadanos que acudieron a votar pues ya habían ejercido un derecho y un ejercicio democrático. Ese caso fue al Supremo, gracias a Dios, con eficiencia. El Supremo de Puerto Rico falló en el día de ayer. Dijo, son legítimas las elecciones, o es legítima la elección donde los ciudadanos pudieron votar. Lo que no pueden es divulgar el resultado hasta que se complete la totalidad en el Estado, en el Estado libre y asociado. Y eso hicieron. Ya el Supremo se pronunció. Ahora para este domingo, es decir, para pasado mañana 16, Puerto Rico va a completar las elecciones primarias en esas localidades donde no pudieron hacerlo el pasado. Así debieron hacerlo aquí, pero también en los órganos como el Congreso, los presidentes de la Cámara, principalmente los cabezas, debieron pronunciarse porque son un poder del Estado. Es justo el Senado de la República quien elige a los miembros de la Junta Central Electoral, pero también el Poder Ejecutivo, que es el que eroga los recursos y es el que se le pega el FAO, como de hecho al final se le pegó el FAO. La gente vio como que era un asunto del danilismo y nada, al final el que no creo que haya sido de ellos, sino los errores que han cometido del mismo Palacio, se le pegó a ellos, porque aquí cualquier error público o privado
se le pega a la gestión de gobierno. Cuídese, licenciado Abinader, porque esa es la cultura nuestra. Y sabemos que usted tiene las mejores intenciones, pero lamentablemente esa es la cultura. Entonces, pasando a otro tema sobre de otro de los temas por lo que estamos evaluando, diciendo que fueron las sombras del presidente Medina de las gestiones, fue que perdió el control de la base. Él se dio cuenta que comenzó a perderlo ya a mediados del año 2013, muy rápido, comenzó a perderlo. Entonces, para eso comienzan a desempolvar el proyecto de ley 3318. Bueno, no se sabía que era ese número, porque eso sale de acuerdo al número que le corresponde, pero el proyecto de ley de partido político que iba a regir en el país desde hace muchos años en el Congreso ya tenía que aprobarse, pero de repente se ve como ese aceleramiento para que salga. Había un proyecto magnífico que había depositado la anterior Junta Central Electoral o al anterior Pleno. Ese era, incluso contaba con el consenso de la sociedad civil, las iglesias y la mayoría de los partidos políticos, creo que de todo. Pero al Danilo llegar al poder, pues se endiosa y dijo, no, ya esto hay que cambiarlo. Y lo hicieron cambiar. Entonces la nueva Junta llevó otro proyecto, el proyecto Danilo, y ahí lo hicieron un arroz con mango. Desnaturalizaron ese proyecto original que había llevado la gestión de Roberto Rosario. Entonces le hicieron por ese proyecto un traje a la medida al presidente Medina para que los partidos políticos decidieran cómo iban a hacer su primaria, si abierta o cerrada. Si la hacían abierta en pleno, a todas luces, violando los propios estatutos de todos los partidos políticos en la República Dominicana, porque la costumbre y lo legal era que para elegir las autoridades o los candidatos a presentarlo al electorado a nivel nacional, todos los partidos a través de sus estatutos y la ley 275, la ley electoral, pues 79 era la que mandaba que tenían que ser internas, así lo mandaba, lo tenían, los estatutos de cada partido. Pero así lo quiso Danilo Medina, pero eran dos cosas que tenía. Sé que perdí el control de la base porque mi gobierno no le está llenando las expectativas de los compañeros que yo prometí. Entonces voy a buscar el control fuera de la sociedad civil. Tengo varios funcionarios de la sociedad civil en mi gobierno y esto me trae una mayor, o sea, hace como un equilibrio. Pero con esa ley también se pretendía que si Leonel osara aspirar, que él no sabía que iba a aspirar, o sea, Danilo Medina no sabía que Leonel iba a aspirar, pero se podría imaginar, con esto paro a Leonel. Leonel me puede ganar interno porque se está haciendo con la base del partido, porque no está en el gobierno, pero yo con esta la voy a parar porque yo uso el gobierno, uso los recursos, y así se vio que usaron a todos los ministros en el proceso interno de octubre contra Leonel Fernández y como quiera le ganó limpiamente. Ya ustedes saben lo que pasó, que en la parte del sur, como San Juan de la Maguana, Barahona, a las 12 y a la 1 de la madrugada todavía estaban votando, cuando el proceso electoral estaba marcado, de acuerdo al organismo electoral, hasta las 5, pero la Junta estaba totalmente parcializada. Esos fueron de los graves errores que trajo esta ley. Y ahí crearon, como le digo, la ley 3318 del partido político. Entonces, otro de los casos que le hizo mucho daño a la gestión del presidente Medina fue esa reunión histórica o esa reunión de trabajo donde los miembros del Consejo de la Magistratura, encabezando por el presidente de la República, Danilo Medina en ese entonces, pues estaban evaluando posible postulante o aspirante a ocupar los puestos disponibles en las altas cortes, llámese Tribunal Superior Electoral y los jueces faltantes en el Tribunal Constitucional y la propia Suprema Corte de Justicia. En ese entonces le tocó el turno en una de esas audiencias a la magistrada
nada más que a la magistrada Miriam Germán Brito, con más de 40 años ininterrumpido en el sistema judicial dominicano, o sea, desempeñándose como jueza nada más de 40 años y siendo la segunda en mando en posición en la Suprema, la primera sustituta del presidente y la que nosotros entendimos que desde el 2011 debió ser la presidenta de la Suprema, pero ahí llegó Mariano Germán, un hombre que pasó sin pena ni gloria por allá y que de hecho estuvo en la reunión del Consejo de la Magistratura y cuando la grosería, la arrogancia, el abuso de poder a todas luces derramada en contra de la magistrada Miriam Germán por el magnate, por el honorable, por el magnífico, ¿cómo habría que llamarle ese señor? Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con su carita de yo no fui, le dijo de todo, cosas que ojalá y no se presenten jamás en la sociedad dominicana, y menos con una persona con esos méritos sociales, morales y profesionales que tiene la magistrada Miriam Germán. Pero nada, ellos creyeron que la ridiculizaron y quienes se ridiculizaron fueron ellos. Pero lo más grande que la sociedad pudo observar, como en el caso nuestro que estaba viendo la pantalla en ese momento, fue que el presidente de la República no dijo ni esta boca es mía. Pero siempre hay personas con valores en cada órgano, en cada rinconcito, y nada más y nada menos que la profesora la diputada del PRM por Boca Chica, se llama, la distinguida profesora Josefa Castillo, diputada por el PRM, se paró en dos patas. Bueno, cuando se paró en dos patas, digo de manera literaria, pero sentada en su silla, en la silla que le correspondía, pues se pronunció de manera fuerte y dijo que si era necesario llegar a esos atropellos contra una ciudadana, una persona que estaba sentada ahí evaluándose y más con los méritos de ella. Y ahí se calma un poquito la cosa, pero de verdad que fue feo. Esa fue una de las causas que nosotros entendemos que son de la derrota del PLD y de la sombra del presidente Danilo Medina. Ya para finalizar, porque tenemos un tiempo considerable en este programa, inclusive hemos pedido que nos cedan un par de minutos más y así nos lo ha concedido la dirección, porque queremos cerrar diciendo que, miren, hoy para que este programa quede grabado en la historia, 14 de agosto del año 2020, a 2 días de un traspaso de mando. Entonces, ayer, 13 de agosto, se despacha un decreto presidencial ordenando, no sé si está aquí en el periódico, ordenando la incorporación a la carrera administrativa diplomática de nada más y nada menos que de 57 funcionarios públicos del área diplomática. A todas luces eso es eso es incorrecto, eso es antiético, eso es, no vamos a decir que es ilegal, porque en virtud de la ley 4108 realmente de función pública, el presidente de la República tiene facultad para hacerlo. Pero una cosa es legal y otra cosa es legítimo. Eso no aguanta ningún tipo de análisis objetivo, porque a 3 días para un cambio, bueno, en este medio no lo publicaron, pero a 3 días de una gestión, o sea, de un cambio de gobierno, usted hacer eso como que
es desproporcionado. Presidente, ¿por qué crear ese ruido al echarse la paloma, como decimos los dominicanos? ¿Por qué crear ese ruido? Y miren que hay personas con mérito sobrado. Ahí está Aníbal de Castro, los dominicanos sabemos, entre otros, pues, refiriéndose a don Aníbal, sabemos el diplomático de carrera que es, el tiempo que tiene, no es de ningún partido político, ha hecho un sacrificio profesional de venirle a servir al Estado y entendemos que tiene mérito suficiente. Inclusive hace mucho que debió entrar a la carrera, que una de las sombras que tiene el presidente Danilo es que desde que asumió el poder en el año 2012 paró la incorporación de nuevos servidores a la carrera. Bueno, sabría Dios por qué lo hacía, porque eso le da una gama abierta a cada funcionario de comenzar a nombrar a diestra y siniestra, pero con la carrera hay que tener cuidado y llevar personas calificadas, pero no llevar personas nada más nombrarlos, sino que para usted poder entrar a la carrera administrativa tiene que tener un tiempo en la institución, pero que en el puesto que usted esté desempeñando sea un puesto que sea de carrera, o sea que esté en el organigrama de la administración pública, en virtud de la ley de administración pública, que esté en el organigrama como de carrera. En ese sentido, el presidente tiene la facultad, los presidentes la facultad legal para hacerlo, pero no legítima. Eso es otro escándalo más, cerrando con broche de oro. Por eso le hemos denominado a este programa cierre o despedida del presidente Danilo Medina. Despedida del presidente Danilo Medina, y ya, como él lo hizo ayer en una localidad sureña, dijo: no hay lugar que no haya llegado la mano del gobierno. Es verdad, presidente, ha llegado a todos los rincones del país. No vamos a criticar o no vamos a decir que no. Inclusive, en principio, lo primero que hablamos en este programa fueron de las luces, para los que están entrando tarde, de las luces de su gobierno. Y oigan, hicimos una lista innumerable de obras maravillosas que ha hecho. Pero ahí viene la sombra, lamentablemente. Así es que, presidente Medina, váyase en paz. Hasta el próximo programa, si Dios y ustedes lo permite, pero sin antes despedirnos diciendo que esta plataforma o este programa Procesando la Información se transmite por todas las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Está en Procesando la Información. Nos pueden seguir. También es lo mismo este programa que el que presentamos los domingos de 8 a 9 de la mañana por el canal 35, televisión en vivo. Este es un programa que se transmite de lunes a viernes online, es decir, por la emisora digital Fremediazo radiotv.com, www.fremediazoradiotv.com. Pero después de nosotros, antes de nosotros, hay un programa que es Amigos de las Redes, con Luis José Lara y Jesús Baez. Luis José Lara y Jesús Baez, Amigos de las Redes, son jóvenes que están hablando a nivel de que están en la tecnología, específicamente lo que tiene que ver con la fotografía, los tipos de cámara en sentido general. Ya ese es un campo que yo no me meto porque no lo conozco y no lo domino. Así es que se lo dejo a ellos, síganlo, son unos jóvenes muy puestos para lo suyo, como yo digo, y tienen mucho que aportar, apóyenlo. Y tanto al programa nuestro como al de ellos, favor suscribirse, dándole a la campanita y suscribiéndose para que nos den seguimiento, y le pedimos que hagan sus comentarios. No solamente suscribirse, sino que hagan sus comentarios y que nos hablen de temas que ustedes desean que le hablen acá, o nos hacen cualquier sugerencia, buena, mala, como ustedes entiendan. Nosotros somos democráticos y lo que estamos es para mejorar y para llevar temas que sean de la sociedad. Así es que muchísimas gracias por presenciar nuestra entrega.